Yo titulé esta ponencia como la filosofía liberal detrás de las criptomonedas. Yo soy una persona sumamente antitecnológica. De hecho, vivo bloqueando el acceso a internet a las páginas de mis cuentas bancarias. O sea, no me acuerdo del número de la clave, la coloco mal, vivo llamando al banco. Es decir, soy un desastre tecnológicamente hablando. Y es hasta hace poco que el Bitcoin y las criptomonedas me llamaron la atención justamente por eso, porque no tengo la habilidad, tengo la pereza, soy muy floja para las nuevas tecnologías. Yo tengo hasta un iPhone bloqueado, o sea, yo hasta puedo bloquear un teléfono. Pero me llamó mucho la atención lo que está detrás de las criptomonedas, porque antes que nada yo soy liberal y antes que nada yo rechazo la existencia del Estado en algún aspecto de mi vida. Y yo me decía, en este estudio de la filosofía liberal, uno cuando estudia esto, uno verifica que existen políticas de Estado destinadas a eliminar poco a poco libertades y derechos del ciudadano, destinadas a que el ciudadano tenga menos herramientas frente al Estado, y esas herramientas son destruirte la propiedad privada, establecer controles de cambio, establecer controles de precio, tener una política monetaria, usar el Banco Central. Los bancos centrales, por más autonomía que uno trate de imprimirle a través de la legislación, yo soy abogada, no se logra. Y a veces conviertes los bancos centrales en la caja chica del que está de turno. Y al ser de la caja chica, del que está de turno, se convierte en un instrumento en contra del ciudadano. Con el Banco Central y esa impresión de dinero exacerbada, te quita poder adquisitivo y te quita poder frente al Estado, porque no tienes la misma capacidad de compra que tenías ayer que la que tienes hoy. Es completamente distinta. Y eso es una afectación clara, aunque no se vea tan evidente, pero eso es una clara afectación de la propiedad privada. Cuando te afectan la propiedad privada, te afectan el ejercicio de otros derechos y libertades. Entonces, por eso es que a mí me llamó mucho la atención las criptomonedas, porque las criptomonedas que representan una alternativa al monopolio del Estado en cuanto al uso del dinero, implica que el individuo mismo, cada persona, es dueño, decide, dirige su política monetaria. Ya tenemos una responsabilidad individual, ya no es el Estado, soy yo, ya estoy eliminando el Estado de esta fórmula. Por supuesto que mi aspiración es eliminar el Estado, pero si no lo puedo eliminar, vamos a reducirlo de la mayor cantidad de los espacios posibles. Por ejemplo, en la política monetaria. Ya hemos visto, ya existen casos en todo el siglo XX en que el Estado utiliza las políticas monetarias para destruir al individuo. Yo siempre digo, el socialismo es una ideología destinada a hacer al individuo siervo, esclavo, al eliminar la propiedad. Pero el socialismo no se va a quedar allí. El socialismo progresa, evoluciona y se transforma en un totalitarismo, y ya no va a buscar solamente hacerte esclavo, sino eliminarte como persona. Entonces, cuando estamos ante esta realidad, ante esta dura realidad, porque la estamos viviendo todos y aquí tenemos que ser claros y responsables, tú tienes que buscar herramientas para defenderte. Y por lo menos, si yo soy antitecnológica, como ciudadana y como venezolana que decidió quedarse en el país, mi forma de resistir es no darle la espalda a estas nuevas tecnologías que pueden ser una respuesta eventualmente ante lo que está ocurriendo. Yo, por ejemplo, el Bitcoin lo empecé a escuchar hace 3 años de un estudiante de economía de 20 años que ya estaba practicando y estaba comprando y vendiendo Bitcoin. Y él me decía: no, Andrea, yo lo utilizo para escapar del control de cambio. Y yo, caramba, o sea, hay formas de escapar del control de cambio, porque al fin y al cabo todos tratamos de sobrevivir. Y no es escapar, es resistir al control de cambio, porque tú no escapas, tú no, digamos, el control de cambio es profundamente ilegal, profundamente inconstitucional y profundamente inhumano. Tú lo que haces es resistir y defenderte frente a mecanismos de este tipo. Entonces, yo dije, bueno, creo que es irresponsable no por lo menos preguntarme de qué va el Bitcoin, de qué tratan las criptomonedas, como ciudadana que decidió quedarse en el país y que sufre los efectos de un control de cambio, de un control de precios de más de una década. Ya estamos hablando desde el 2003 que tenemos ambas medidas, que cuando se usan combinadas son las más nocivas que existen contra la propiedad privada.
Entonces, sí, yo me preguntaba, ¿existe una filosofía liberal detrás de las criptomonedas? Y por filosofía liberal estoy hablando reafirmación del individuo, por un lado, tener la libertad como valor absoluto y un rechazo al Estado ilimitado. Y sí, las criptomonedas, y hablando específicamente del caso del Bitcoin, por poner un ejemplo, representa todo eso en un caso concreto. Rubén hablaba de la Escuela Austríaca de Economía. Yo soy de esa tendencia. Dentro del liberalismo existen distintas escuelas, la escuela de Chicago o escuela monetarista, la Public Choice, la escuela austríaca de economía, etcétera, etcétera. Yo tengo más afinidad hacia la escuela austríaca de economía, siendo abogado, digamos, es de la escuela en la que yo me sirvo más, tengo más herramientas, ¿no? Yo cuando estudio la figura del Bitcoin y de las criptomonedas, yo veo el orden espontáneo, funcionando claramente, como decía Rubén. Pero ¿a qué me refiero con orden espontáneo? Hayek, que es la figura que está aquí, Hayek, uno de los intelectuales del siglo XX, que impulsó la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XX, y le impulsó porque él vivió el socialismo en carne propia. Yo digo que los intelectuales del siglo XX que resistieron y que criticaron el socialismo, lo hicieron tan brillantemente porque lo vivieron en carne propia, y tal vez cuando pasemos esta coyuntura podemos, más que sobrevivir, tener aportes al respecto. Bueno, Hayek desarrolló esta teoría del orden espontáneo. ¿Y Hayek qué me decía o qué nos decía en esta tesis? Que más atrás, que tiene su antecedente más, que tiene como antecedente la famosa mano invisible de Adam Smith, que el mercado busca sus formas, ¿no? Que nosotros buscamos sobrevivir o interactuar. ¿Qué nos dice del orden espontáneo? Son procesos sociales en el que interactúa un sinnúmero de personas, una cantidad indeterminada de personas, que todas esas personas tienen unos fines determinados particulares y que además esos fines particulares no necesariamente son permanentes, son provisionales, con lo cual es imposible saber y determinar qué es lo que desea cada individuo. Con lo cual, si es imposible saber qué fines va a perseguir cada individuo, podemos pensar la aberración de pensar en un planificador central. Podemos pensar entonces en la aberración de alguien que está estableciendo un control de cambio, un control de precios, pensando, estos son los fines, estas son las necesidades que yo voy a satisfacerle a la población, porque no puedes saberlo, es imposible saberlo. Existen tantos fines como individuos existen, y gracias a Dios existen individuos diferentes, porque esa es la belleza del liberalismo, rescata las diferencias del ser humano. El socialismo busca que todos sean iguales, para abajo, por cierto, que es el mayor acto de violencia que tú puedes, cometer contra un individuo, buscar igualarlo, porque obvias las particularidades, las virtudes y también los vicios de cada individuo. No hay una dirección, salvo la particular, salvo la propia, no hay alguien planificando, sino cada uno de nosotros tomando decisiones para alcanzar nuestros fines y objetivos con los mecanismos o los medios que uno considere más idóneos. Por supuesto, es un ensayo y error, porque somos humanos, pero es un ensayo y error mío, no del ente regulador. Es un ensayo y error humano, no del Estado. Claro, hay unos límites, porque la libertad no implica libertinaje. El orden espontáneo no implica que yo voy a hacer lo que me da la gana llevándome al otro por delante, porque por eso es que utilizan la palabra egoísmo, individualismo, como en términos peyorativos. No, la libertad implica responsabilidad, implica que yo voy a ejercer mis derechos y libertades hasta donde llegan los derechos y libertades del otro. Por eso es que Hayek se refiere a ciertas normas de carácter general, abstracto y universal. Es respetando la existencia del otro. Y estas normas de carácter general, poco a poco, con ese ensayo y error que les estoy diciendo, se transforma en leyes. Es decir, primero somos nosotros interactuando para buscar y satisfacer nuestras propias necesidades, porque somos nosotros los que mejor sabemos cuáles son nuestras necesidades y la mejor forma de hacerlo, y después eso se va a materializar en una ley, no antes. El legislador viene después de que la sociedad, viene después de que cada uno de nosotros sabe lo que quiere para sí, sabe cuál es su proyecto de vida. Y todos nosotros actuaríamos coordinadamente. Y eso, muy rescatando también a Adam Smith, el principio de división del trabajo. Cada quien tiene habilidades, potencialidades, competencias distintas. Cada quien se encarga de hacer
su trabajo dentro de esta sociedad. Por eso es que no puedes pensar en una sociedad uniforme. Cada quien tiene un rol determinado de acuerdo a sus capacidades y a sus competencias. Y cuando yo hablo de coordinación mutua, estoy diciendo, la filosofía liberal sí propugna, sí busca la reafirmación del individuo, el individualismo, pero no excluye la cooperación social. La mejor forma, el mejor ejemplo de cooperación social es el mercado. Cada uno de nosotros tratando de satisfacer nuestras necesidades, nuestras exigencias, haciendo o digamos buscando las habilidades del otro, porque cada quien tiene posibilidades distintas. El individualismo no excluye el trabajo cooperativo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que escuchamos de forma peyorativa es que es individualista, es que es egoísta. No, yo persigo mi propio interés sin perjudicar al de al lado, y buscando mi propio interés estaré alcanzando los intereses de todos los demás. Pero sí tengo un límite, los derechos e intereses del de al lado, los derechos y libertades del de al lado. Entonces, ¿cómo se traduce este orden espontáneo en las criptomonedas? Bueno, cada quien tiene un rol. Tenemos un comprador, tenemos un vendedor, tenemos la minería, tenemos un entramado de agentes que verifican mutuamente esas operaciones. Yo los necesito porque necesito también confianza, necesito que esas operaciones que se están dando sean verificadas, y para eso necesito una mayor cantidad de gente en este entramado. ¿Se dan cuenta? Coordinación mutua, se dan cuenta, cooperación. Sí es individualismo, sí estamos persiguiendo nuestro propio interés, pero todos estamos trabajando en aras a un propio fin, en aras a nuestro propio beneficio, sin perjudicar al que está al lado. A la larga, todos perseguimos un fin, un propósito. Se supone que es para beneficiarnos, se supone que es para mejorar una situación o eliminar una situación de malestar. Bueno, eventualmente tú buscas obtener bitcoins o criptomonedas para cambiarlas por dinero o para hacer transacciones, porque el día de mañana, como mencionaba Rubén, no será necesariamente en Venezuela, pero el día de mañana tendremos más establecimientos aceptando criptomonedas. Tendremos más personas aceptando, intercambiando bienes y servicios a través de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque cada uno se va sumando a esta idea, porque cada uno va dando su buena fe, su voto, por así decirlo. Porque yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre hablamos del Banco Central? Pero me vas a eliminar el Banco Central, porque siempre damos un buen voto al Estado y no le damos un voto de confianza al del frente, a nosotros mismos, a un particular, que por cierto está en igualdad de condiciones que nosotros. Cuando le damos un voto de confianza al Estado, le estamos dando un voto de confianza a alguien con poder, y el poder corrompe. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿por qué la respuesta es el Estado? Antes de preguntarte por qué la respuesta no es la persona, el individuo. Eso es a lo que apuesta el individualismo, eso es a lo que apuesta el liberalismo. Otra de las tesis del liberalismo, la acción humana. ¿Por qué todo este entramado? ¿Por qué esta minería, esto que estamos hablando, el blockchain, todas estas operaciones de cotejo, de verificación son posibles? Porque cada individuo está actuando con un proyecto de vida, libremente escoge su proyecto de vida, libremente sabe lo que quiere, se traza una ruta para alcanzar esos fines y propósitos, escoge los mecanismos que considera más idóneos para alcanzar esos fines y propósitos. Por supuesto, se supone que son escogencias racionales, pero no somos seres perfectos y no se puede esperar la perfección. Es ensayo y error, pero en ese ensayo y error hay un aprendizaje. De hecho, esto viene... Las criptomonedas, el Bitcoin lo venimos hablando ahorita, pero hubo ensayos anteriores a esto y hoy en día se está perfilando las criptomonedas porque hubo ensayo y error. Pero nuevamente repito, ensayo y error humano. El factor Estado lo eliminamos de la ecuación. Por eso es que es tan atractivo, a mí particularmente me resulta tan atractivo estas tesis de las criptomonedas, una posibilidad de quitarte el Estado, y si te quitas un Estado como el venezolano, el narcoestado, pues tienes mayores posibilidades de resistir y de sobrevivir, ¿no? Entonces, se supone que los que estamos las personas persiguen fines que consideramos valiosos de acuerdo con un código determinado, porque el liberalismo es una filosofía ética, principalmente es ética, es decir, persigo mi propio interés sin perjudicar al que está al lado. En consecuencia no es amoral, como algunos dicen, hay un código, es decir,
Yo persigo mi propio interés, yo persigo mi proyecto de vida sin perjudicar al que está al lado. Eso es lo más valioso que hay. ¿Cuántos hay que dicen su proyecto de vida y terminan entorpeciendo al que está al lado? Si yo persigo algo que me luce lucrativo, algo que me va a beneficiar y me va a sacar de una situación de malestar, bueno, la criptomoneda resulta eso. Las criptomonedas surgieron en un momento de crisis, las crisis financieras de 2008, cuando el dinero fiduciario ya no tenía solidez, buscaron una alternativa, las criptomonedas se presentaron como una alternativa. ¿Cuál es el respaldo de las criptomonedas? La confianza que cada uno de nosotros, de los partícipes en ese mercado, le da. Es decir, somos nosotros los que le estamos dando el respaldo. No es un banco central, no son unas reservas internacionales. Somos todos y cada uno de nosotros el que le está dando respaldo. Y al ser nosotros los que le estamos dando respaldo, las posibilidades de manipulación por parte del Estado se eliminan o se reducen drásticamente. Se utilizan para transacciones más rápidas. Estás eliminando los intermediarios financieros. Es comprador y vendedor, te eliminas los intermediarios, haces las operaciones entonces más rápidas y menos costosas. Estás buscándote un beneficio a través de esta figura. Funcionan virtualmente a través del internet. Bueno, se supone que esta es una gran ventaja, no hablemos de Venezuela, pero es una gran ventaja por el acceso que todo el mundo tiene a internet. Por eso, nuevamente, cuando el Estado controla, te das cuenta cómo se dificulta llevar a cabo tu proyecto de vida. ¿Por qué en Venezuela el internet es tan lento? Porque el Estado está metido en todas partes, por eso es que es un totalitarismo, una aspiración a estar en todas partes, ¿no? Y bueno, la mayor ventaja es que se elimina el Banco Central. Yo no creo, dentro del liberalismo existe la discusión de, no, se pueden mantener los bancos centrales si preserva su autonomía, por un lado, y hay otros que creemos, no puedes lograr la autonomía del Banco Central, eliminemos los bancos centrales y regresemos a la banca libre. Eso existía mucho antes. Nosotros antes de la década de los 30 funcionábamos con eso hasta que llegó el Banco Central, con todos los problemas hiperinflacionarios o inflacionarios que vino con el Banco Central. Bueno, las criptomonedas es una forma, es una alternativa, es explorar cómo se funciona en un mundo sin una regulación, sin un Banco Central. Yo soy de los que cree que es conveniente la eliminación del Banco Central. Una discusión para Venezuela más adelante. Tenemos problemas más graves de por medio, ¿no? Como decía Rubén, pues las criptomonedas o el Bitcoin en este caso específico tienen una emisión limitada. Y al tener una emisión limitada no vamos a tener un problema de hiperinflación. O sea, la hiperinflación no va a ser un problema con ocasión al Bitcoin. Que eso es algo que la hiperinflación evidentemente es producto de la aplicación de medidas económicas, pero con fines políticos. Es una manipulación política de medidas económicas. No pensemos que estas medidas económicas se quedan solamente en lo económico, trascienden de lo económico, tienen fines políticos, y ya cuando hablamos de hiperinflación no solamente pensamos en un tema de cómo sobrevivo a la quincena, sino vemos gente comiendo basura en la calle o vemos gente comiendo animales domésticos en la calle. Es a eso lo que lleva la hiperinflación. La hiperinflación es un tema nada más numérico. Preguntémosle si no a Zimbabue, que estamos cerca de la hiperinflación de Zimbabue, cuáles son los riesgos que no solamente son los económicos. Y lo que es mejor, cada persona asume su responsabilidad individual de llevar la política monetaria, no va a ser el Estado. Eso es lo mejor de todo esto. No van a convertir al Banco Central en una caja chica con todas las posibilidades que ello conlleva, y ya hemos visto, nosotros vemos a diario las consecuencias de usar un Banco Central como caja chica. Para el derecho, yo que soy abogada, esta cita es un poco larga, pero siempre la pregunta, cuando hicimos en la primera conferencia de esto, los comentarios siempre eran, pero está permitido el Bitcoin, pero está autorizado el Bitcoin. Esa no es la pregunta, precisamente. La pregunta es, no está prohibido, entonces hágalo, señor. Entonces, el derecho en la filosofía liberal, ¿cómo yo aplico esto dentro del Bitcoin? Ludwig von Mises demostró que sin un sistema descentralizado de propiedad privada, es decir, democratización de la propiedad privada en el verdadero sentido de la palabra, no en un sentido populista, no pueden generarse precios de libre mercado que son esenciales para el cálculo económico.
Como ha explicado Leoni, la crítica del socialismo de Mises también es aplicable a un legislativo intentando planificar centralmente las leyes de una sociedad. Es importante, Bitcoin, legislación. Es decir, no debería ir en la misma oración. Eso no debe regularse. Somos nosotros regulando lo que decidimos hacer con ese proyecto. Y esto es importante, la imposibilidad del socialismo es solo un caso especial de la incapacidad general de los planificadores centrales de recoger y asimilar información ampliamente dispersa en la sociedad. No puedes saber las preferencias de cada uno de nosotros. Y aunque pudieras, mis preferencias son temporales. Lo que yo quiero ahorita no necesariamente va a ser lo que yo voy a querer dentro de 2 horas. Entonces, como tú, tercero estado y además inepto, va a saber lo que yo quiero en un determinado momento, ahorita o dentro de 2 horas. El carácter ampliamente disperso y descentralizado del conocimiento y la información en la sociedad simplemente hace demasiado difícil a los legisladores centrales planificar racionalmente las leyes de la sociedad. Aquí te está diciendo algo muy importante, te está diciendo cuál debe ser el rol del legislador. El rol del legislador debe ser mínimo. Así como los liberales propugnamos o proponemos un estado mínimo, dentro de esa idea está el legislador mínimo. Señor, métase lo menos posible dentro de mis relaciones con terceros. Usted solamente va a actuar o va a participar cuando yo abuse en el ejercicio de mis derechos y libertades en detrimento del ejercicio de los derechos y libertades del otro. Para eso está el legislador. No está para autorizar, no está para permitir, no está para dirigir. El legislador está para protegerme, evitando que el otro se abuse, nada más. Este señor, Stefan Kinsella, nos está advirtiendo, así como vemos el planificador tratando de controlar precios, tratando de controlar la adquisición de divisas, también te dice, el planificador no se queda solamente en lo económico, también necesitas un brazo ejecutor de eso, necesitas un ordenamiento jurídico destinado a llevar a cabo esa planificación con un legislador planificador. Entonces, con lo de hoy también quiero decir, el rol del abogado dentro de esto no es preguntarse, ¿está permitido el Bitcoin? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, no está prohibido, es hacernos la pregunta del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es rescatar ese principio propio de las relaciones humanas reflejado en el derecho. El principio de la autonomía de la voluntad de las partes es, usted puede hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. ¿El Bitcoin y las criptomonedas están reguladas? No. ¿El Bitcoin y las criptomonedas están prohibidas? No. Entonces son perfectamente legales, perfectamente se pueden utilizar. Y por eso es la idea del legislador mínimo. Hay algunos que nos decían, en Estados Unidos se está empezando a regular las criptomonedas y en otros países. Esa es una forma de desnaturalizar la idea de la criptomoneda. La idea de la criptomoneda es que cada uno de nosotros elija la forma como me voy a relacionar con el otro, con esta compra y venta de estas monedas virtuales, nada más. Aquí no tiene que intervenir el legislador, salvo en casos de reclamos, salvo en caso que alguno se abuse en el ejercicio de sus derechos y libertades en contra del ejercicio y derechos y libertades del otro, nada más. Principalmente eso. No, nuevamente les digo, la pregunta no debe ser, ¿pero está permitido? No, cuando nos hacemos la pregunta, ¿pero está permitido? Pregúntense, la pregunta que se están haciendo, ¿pero el Estado le está permitiendo? Por supuesto que el Estado no lo va a permitir, menos con un control de cambio, porque además las criptomonedas en Venezuela son un mecanismo para resistir el control de cambio, para defenderse del control de cambio. Esto me lleva a lo siguiente, en el caso venezolano. Obviamente, Rubén hablaba de que las criptomonedas son la nueva revolución, el blockchain son la nueva revolución. En Venezuela, como estamos viviendo un totalitarismo, es un tema de sobrevivencia, es un tema de defenderse, es un tema de defenderse frente a la hiperinflación y de defenderse en una economía que nos llevarán a sus niveles más rudimentarios y primitivos, nos llevarán a la economía del trueque. La foto que yo represento aquí es de un restaurante que te dice, trueque, 2 litros de aceite o 4 harina pan por un plato mixto. Porque ya los bolívares no me sirven. Ya los bolívares son papel de monopolio. Yo prefiero la harina, yo ya prefiero el aceite. Es decir, la harina y el aceite son más dinero, son más instrumento de intercambio que el propio bolívar. El Bitcoin se presenta como una alternativa ante la destrucción del bolívar, que es moneda basura.
De hecho, el billete en el que están impresos el bolívar cuesta más que su valor nominativo. En algunos lugares lo utilizan para otras cosas, ¿no? Yo siempre voy a rescatar esto del movimiento libertario. Hay un movimiento de jóvenes que se llama Movimiento Libertario de Venezuela, que en esos 4 meses de resistencia, cuando se invocaba el artículo 350 de la Constitución, desobediencia civil, mucha gente preguntaba, ¿y con qué se come eso? ¿Y cómo ejecutó esa desobediencia civil? Bueno, hay que ser creativos. O sea, no son solamente elecciones regionales. Hay distintas formas también para resistir lo que está ocurriendo. Y una de las propuestas era, ¿por qué no abandonamos el bolívar? ¿Por qué no utilizamos otras monedas u otros mecanismos de intercambio que me permiten cumplir mi fin, el Bitcoin? Y muchos empezaron a usar mucho más el Bitcoin en esa época. Cualquier moneda que no sea bolívar es válida, pero una de las más versátiles, fiables y 100% libre de restricciones es el Bitcoin. Una de las formas de darle contenido a ese llamado de desobediencia civil era el uso de las criptomonedas. Dejar esa moneda de curso legal impuesta por este Estado. Porque al fin y al cabo, cuando el Estado venezolano instauró el control de cambio y el control de precios en el año 2003, lo hizo con fines de controlar, ¿cierto? Lo logra a medias, porque no puedes controlar las decisiones individuales de un sinnúmero de personas. Ese orden espontáneo que yo les decía al principio, yo lo describía porque es para representar de forma gráfica la imposibilidad de tratar de controlar las decisiones de ese sinnúmero de personas. No se puede. Yo siempre utilizo este libro es escrito por 2 chilenos conversos, adoradores en su momento de Allende, y sabemos quién fue Allende, ¿no? En 3 años destruyó la economía chilena, estatizó absolutamente todo, y luego hubo un proceso de reconstrucción, independientemente de quién aplicara ese proceso de reconstrucción, pero fue con medidas liberales de la Escuela de Chicago. Y estos 2 chilenos que vivieron en carne propia ese socialismo de Allende, esa estatización de la economía. Ellos decían, establecieron controles de cambio y controles de precios, porque estos no son creativos, siempre utilizan la misma fórmula y la misma receta, controles de cambio y controles de precio para estatizar la economía. Cuando creas los controles, tú cierras la puerta al mercado, pero como el mercado somos todos nosotros tomando decisiones para alcanzar nuestros fines y propósitos y tratando de escoger los mecanismos más idóneos, y no nos puedes controlar, sí, me cerraste la puerta, pero el mercado busca abrirse una ventana. Por eso son los mercados paralelos, el mercado negro, que en realidad no es mercado negro, somos todos nosotros interactuando. El mercado negro es el que establece Sencoexo, el control de cambio. El mercado realmente transparente, prístino, somos todos nosotros tomando decisiones. Podemos empezar a hablar así, esa es una forma de resistir, ¿no? Obviamente tengo un sesgo a favor de las criptomonedas, porque si me eliminas al Estado de la ecuación, yo voy a ser sumamente feliz. Pero tengo que reconocer que tiene sus deficiencias. Pero por el solo hecho de representarme una alternativa al monopolio por parte del Estado en el uso del dinero, yo voy a apostar por ese mecanismo. Así dentro de poco fracase, así no tenga mayor futuro, pero el solo hecho de presentarme una alternativa, el solo hecho de a la pregunta ¿qué hago? Y no responderme Estado, yo voy a votar por eso. Yo siempre utilizo esta cita de Juan Ramón Rayo, que es un economista liberal, pero es conservador en muchos temas, pero que también apuesta al Bitcoin, y por las razones que estoy diciendo. Ojalá Bitcoin termine triunfando. Los mismos motivos que llevan a los estatistas a temerla, porque me estás eliminando el Estado de la ecuación, deberían llevarnos a todos los demás a desear su exitosa implantación, eliminar el Estado de la ecuación. Hayamos invertido o no hayamos invertido desde el comienzo en ella, la sola idea ya de por sí es atractiva, porque es un mecanismo de defensa frente al Estado y frente a un Estado totalitario. Una cosa es no pronosticar su éxito, tenemos que ser conservadores al respecto, y otra muy distinta es desear y alegrarse de su fracaso. De momento, por fortuna, Bitcoin está lejos de haber fracasado, aunque también está lejos de cantar victoria, porque lo que les digo es de muy corta data, pero yo apuesto por eso, porque yo apuesto por la reafirmación del individuo y por la libertad individual como valor absoluto. Gracias.